Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas son las primeras palabras que Dios ha escrito para nosotros en su libro. Así es como comienza la Biblia. Estas son sus primeras palabras. Dios escribió estas palabras para que nos diéramos cuenta de que hubo un principio para todas las cosas. Todo lo que podemos ver y todo lo que existe pero que no podemos ver tuvo un principio. Ninguna de las cosas que podemos ver existía antes del principio. El sol, la luna, las estrellas, las nubes, los mares, lagos y ríos con todos sus peces, la tierra y todos los árboles y plantas, las aves y reptiles, los animales salvajes y domésticos. Ninguna de estas cosas existía al principio. Aparte de Dios, ningún otro ser existía antes del principio. Ningún espíritu existía antes del principio. Aquellos espíritus que ustedes invocan para hacer crecer sus cosechas, sanar a sus enfermos y pedirles protección o riqueza, no existían aún. Tampoco ningún ser humano existía antes del principio. Los seres humanos no pueden vivir sin el sol, la tierra, el agua y la comida. Ninguna de estas cosas existía antes del principio, así que no podría existir nadie. Solo existía Dios. En el principio, Dios, Elohim, coexistía consigo mismo. En el video anterior, dijimos que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, y el nombre Elohim se traduce como Dios. Este es un título para Dios que es singular, pero implica un significado plural, es decir, más de uno. En el principio, Dios no estaba solo. Convivía en una relación eterna con el Verbo, que es su Hijo, y con el Espíritu Santo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El segundo versículo de la Biblia nos dice que el Espíritu Santo, Hagion Neuma, se movía con poder sobre las aguas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La Biblia nos dice también que el Verbo o Logos estaba con Dios. Dios es superior a todas las cosas. No hay nadie que sea como Dios. Dios es superior a todo lo que existe y a toda persona. Dios es el único que existía antes del comienzo de todas las cosas, de modo que Él es superior a la tierra, a los mares, la luna, el sol, las estrellas, toda la gente, todos los espíritus y todos los animales que Él creó. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios es creador. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios es preexistente. Dios existía antes de todas las cosas. Solamente Dios nos puede informar de lo que aconteció en el principio. Dios es el único que existía antes del comienzo de todas las cosas, de modo que Él es el único que nos puede decir lo que aconteció en el principio.
Antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es eterno. Solamente Dios es eterno. Dios siempre ha existido y siempre existirá. Dios no tuvo principio. Él siempre ha existido. Él no fue creado ni nació. Tampoco se creó a sí mismo. Siempre ha existido y se mantiene igual. Dios nunca morirá. Dios existía antes del principio y existirá por la eternidad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo material, por lo mismo no tiene necesidades físicas como nosotros. Tampoco está limitado por el tiempo o el espacio como tú o como yo. No es una fuerza o energía, sino el más grande espíritu en tres personas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Dios es autoexistente. Dios es el único ser independiente. Él no necesita de la tierra ni de ninguna cosa que se encuentra sobre ella. No necesita del aire para respirar, alimento o agua para tomar. No necesita la luz del sol o de la luna para ver. Él no necesita el día para trabajar o la noche para descansar. Dios es autosuficiente. Dios subsiste por su propio poder. Dios es completamente autosuficiente. No necesita de nada ni de nadie. En todo el universo no existe un solo ser independiente, es decir, que no necesite absolutamente de nada ni de nadie. Cuando fuimos bebés, éramos los seres más dependientes del mundo, pero aún como adultos necesitamos de otros. También necesitamos de agua, alimentos, sol, oxígeno y muchas otras cosas más. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomase las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está donde te encuentras en este momento y nos ve a todos. También está en sus casas y en sus trabajos, allí en el campo, en la selva o en el monte, río abajo y allá lejos en el mar. Está en las montañas más altas y también está al otro lado de los montes, entre la gente de la ciudad y el pueblo vecino, y en todo el mundo. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dios es omnipresente. Dios es todo esto y mucho más. Aprenderemos más de Él, de sus cualidades y de sus atributos en los siguientes videos. Esta historia continuará. Preguntas. ¿Qué pueden ver que no haya tenido un principio? Pregunta número 2. ¿Quién es el único que existía antes del principio?
Pregunta número 3. ¿Dios tiene un cuerpo humano? Pregunta número 4. ¿Cuántos dioses hay? Pregunta número 5. ¿Quiénes son las 3 personas que son el único Dios? Pregunta número 6. ¿Existe algún lugar del mundo a donde pueda ir y Dios no pueda verme?